El Señor me ha dado, hermanos, un don especial a través de los años, una agudeza y la gloria del Señor, pero hay que reconocer lo que Dios hace en uno para discernir los tiempos, discernir los tiempos. Y el mensaje de hoy, que tiene que ver siempre con la serie de enseñanzas que el Señor guía al pastor Moisés en este mes, ha sido sobre el amor de Dios. ¿Cuántos están disfrutando del amor de Dios? ¿Cuántos podemos confiar en el amor de Dios? ¿Verdad que sí? Pero Dios me ha dado esa agudeza para discernir los tiempos. Se ha dado un cambio, amados hermanos, en la nación, y nosotros tenemos que estar conscientes, y conocemos muy bien, porque es un tema que la palabra de Dios lo habla muy claro, estar conscientes de las huestes y potestades que operan sobre las naciones. Amén. En nuestra vida también, en los vecindarios y en todo lado hay fuerzas espirituales de maldad, dice la Escritura, que operan en los aires. Y lo que se manifiesta en lo físico está siendo gestado en lo espiritual. Muy importante esto, que lo discernamos los cristianos en todos los sentidos. A veces algo está pasando en su vida, a veces algo está pasando en su casa, en su hogar, en el trabajo. Están pasando cosas, y yo no sé si usted, mentira que no sé, la verdad que usted sabe cómo usted empieza a sentir algo extraño a su alrededor. A ver, ¿cuánto les pasa? ¿Verdad? Uno dice, aquí hay algo raro, algo está pasando. La atmósfera es porque hay operación de fuerzas de maldad. Igual es al revés, ¿verdad? Que cuando la presencia de Dios se mueve, uno siente esa paz, uno se siente eufórico, se siente que algo bonito está pasando, y es porque también está operando los ángeles y la presencia del Señor. Entonces tenemos que discernir eso. Y en nuestra nación se ha dado un cambio recientemente que está afectando absolutamente todo. Y este cambio, hermanos, es producto de la oración. Esta es una nación que tiene décadas y décadas, los líderes de la nación de Costa Rica, hablando de los líderes espirituales, que han venido orando y orando y orando, todos los grupos de intercesión. Es increíble darse cuenta uno de cuánta oración se da por esta nación de parte de los creyentes, y específicamente también la parte de la gente de los intercesores, que Dios los ha levantado específicamente para eso. Ellos tienen un discernimiento y tienen un revestimiento más claro de esta realidad espiritual. Lo cual nos llevó, amados hermanos, y no estoy hablando de política, por favor, que nadie me malentienda, pero la verdad es que se ha dado un cambio en esta nación, producto de las oraciones, que si nosotros no sabemos discernirlo en el espíritu, vamos a perder muchas cosas. Y es que de una u otra manera, y mire, Dios levanta personas y las pone en lugares, ¿verdad? Un ejemplo muy claro de eso es este emperador Ciro, que 200, 300 años antes de que naciera, por medio del profeta Isaías, el Espíritu Santo había hablado de que Dios iba a levantar a Ciro, y dice, cuando da la profecía, dice Ciro mi siervo, inclusive le dice mi ungido, mi siervo, mi ungido. Y cuando uno mira esas palabras, bueno, en español uno dice, sí, pero no, si las mirara en hebreo es terrible, hermanos, porque estaba diciendo Dios, mi siervo, mi Mesías. La palabra Mesías significa ungido. O sea, Dios se atreve a llamar a Ciro mi ungido, ¿verdad? ¿Quién era Ciro? Ciro era un pagano terrible, era un rey de los persas, un emperador, y adoraba ídolos, y era un impío. Y Dios se atreve a llamarlo mi Mesías, mi ungido, mi siervo. Y lo usa Dios para sacar a los israelitas de la esclavitud que habían tenido ya por años. Inclusive Ciro, Dios lo usa para empoderar a Nehemías y a empezar todo, inclusive a darle
hasta materiales para el templo y demás. Y Dios lo usó, amén. Porque Dios está sentado en su trono y Él gobierna todas las cosas, amén. Estamos en un tiempo parecido en Costa Rica, hermanos, cuando Dios ha puesto un presidente que, por cierto, es muy importante que usted y yo en este tiempo de oración e intercesión oremos mucho por este presidente. Este presidente en la economía de Dios es un Ciro que Dios ha establecido en esta nación. Eso está revolviendo las huestes y potestades. Hasta que se me para el pelo donde lo dije, hermanos. Las acciones de este presidente que están siendo decretadas en los cielos por medio de la oración y la intercesión de los santos, si me están poniendo buena atención, por favor, está provocando todo un levantamiento de las fuerzas de rebelión, de estos espíritus inmundos, de estas fuerzas de maldad, de estas potestades. De tal manera, hermanos, porque es que cuando Dios hace una operación, ¿verdad? Es maravilloso esto. Me recuerdo siempre y me gustaría en algún momento recuperar un drama que traían unos misioneros. Me encanta ese drama que tipifica el reino de Dios, por cierto, todo el drama tenía que ver con el reino de Dios. Y el drama empieza, están varios de pie así en varios lugares, posiciones, ¿verdad? Cada uno simboliza algo y aparece Adán y Eva y está el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿verdad? Y llega un momento en que ellos están dramatizando el momento cuando Adán y Eva desobedecen. Pero me encanta el drama que hizo este drama, tiene una comprensión teológica increíble, porque en el momento en que Eva es la que toma el fruto, ¿verdad? Lo come, y en el momento que se lo da a Adán y lo comen, esas que estaban de pie y simbolizando cada una cosa, todo se cae en ese momento. Y es exactamente lo que pasó. Las cosas, las acciones que nosotros hacemos, hermanos, afectan todo. Amén. Yo no sé si el pastor Ted el domingo pasado habló sí, yo creo que sí, ya me acordé que sí. No porque yo estuviera, sino porque ya me acordé que hablé con él sobre el tema. Él me conversó lo que iba a hablar. Él habló de los guardas de las puertas. Amén. Guardas de las puertas, o la Biblia, esta Valera traduce los porteros. Cada uno de nosotros somos guardas de las puertas de nuestra vida, de nuestro hogar, en el caso de los líderes de la iglesia, en el caso de los líderes de la nación. Amén. Un portero, un guarda de una puerta permite lo que entra y lo que sale. Amén. Y cuando nosotros tomamos decisiones que dejamos de entrar algo, por eso me gusta ese drama, porque en el momento que ellos comen la fruta, todo se cae así. Estamos afectando todo lo que está pasando. Amén. Y las acciones que es producto de la oración, como ya dije, de este presidente, hermanos, están tocando los aires. Y se ha revuelto, se ha movido, se ha provocado un espíritu de rebelión, que nosotros tenemos que estar conscientes, porque cuando los espíritus salen, hermanos, y me perdonan toda esta introducción, espero que no enredarlos, que el Espíritu Santo nos ayude aquí. Cuando Dios escoge a Faraón, por ejemplo, o a Judas, y la Biblia dice que Dios escoge vasos, hay vasos de honra y vasos de deshonra. No es que la soberanía de Dios hizo a Judas malo para que Judas traicionara al Señor. Eso dice la doctrina de la predestinación, y eso está súper equivocado. Sino que la maldad del corazón de la persona se presta para eso.
cuando esto que está pasando en el país ahora, hermanos, que está desatando, está poniendo un montón de cosas en su lugar, pero a la vez está sacando a luz y está revolviendo toda una huestes de maldad, de rebelión, empiezan a llegar a los corazones que tienen la tendencia a la rebelión. ¿Me estoy explicando esta mañana? Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar como guardas de las puertas. ¿Qué vamos a dejar entrar? ¿Y qué vamos a dejar salir? Y todo esto, hermanos, usted dice, y es que tiene que ver eso con el amor de Dios. Es el mensaje de hoy que yo les traigo, hermanos, que están en línea directa con el amor de Dios, porque una de las manifestaciones del amor de Dios para con nosotros es el tema de la autoridad. El tema de la autoridad. La autoridad es una prueba clara del amor de Dios para nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren tener la protección de Dios en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes quieren tener la protección de Dios en las cosas que usted hace? ¿Cuántos de ustedes quieren tener la protección de Dios en su familia? Mi esposa y yo nos casamos y luego Dios nos dio dos hijos que amamos con toda el alma, y mi esposa y yo orábamos y oramos todavía. Hoy en día todavía oramos, ahí estamos de la mano en la noche orando. Qué tierno, ¿verdad? Y orando por Juelito y Moisésito. Todavía el día de hoy, hermanos, porque queremos la protección de Dios sobre ellos. Y ahora son nietos, ¿verdad? Y nos tienen locos, nos tienen desquiciados. A mi esposa estamos desquiciados con los nietos. Y entonces ahora hay que orar por ellos también, porque queremos la protección de Dios sobre ellos. ¿Cuántos quieren la protección de Dios sobre sus vidas, sobre lo que usted hace? Somos guardas de las puertas. ¿Qué vas a dejar entrar? Amén. Y también este asunto de la autoridad de Dios, hermanos, no solamente nos da protección, sino que también nos da bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en sus vidas? Y entonces el asunto es que hay un ser que inició toda la rebelión. Vamos a irnos un momentito ahí, y el tema de hoy es la autoridad de Dios, muestra de su amor. Y la gran pregunta que les tengo que hacer aquí es: ¿cuántos de nosotros podemos confiar lo suficientemente en el amor de Dios? Porque déjenme decirle que el amor de Dios, hermanos, el amor de Dios, y que como el pastor Moisés ha estado hablando, y es una realidad para nosotros, nos cuesta mucho recibir el amor de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos cuesta? ¿Verdad? Eso es como cuando yo soy medio abrazón, ¿verdad? Me gusta andar abrazando, ¿verdad? Y entonces a veces yo llego y abrazo a alguien y yo siento donde la persona recibe el abrazo, se siente todo cómodo, ¿verdad? Y a veces abrazo a alguien y yo ya siento donde la persona está todo incómoda, ¿verdad? Porque nos cuesta recibir el amor de Dios. Yo soy un dador de amor fácil. Soy un abrazón, y con mi esposa un arete. Ahí ando, y mi esposa toda apurada en todo, y yo ahí besándole el cachetito, diciéndole cosas lindas y todo, ¿verdad? Pero a veces ella se devuelve y me abraza y empieza a decirme cosas bonitas, y yo empiezo a sentirme todo extraño, me paralizo todo, mi esposa se muere de risa, porque ya hasta ahí llegué, ¿verdad? Me cuesta recibir el amor por la inseguridad y mi manera como crecí y todo. Estamos claros de eso, hermanos, ¿verdad? Nos cuesta recibir el amor de Dios. Lo que no me cuesta recibir es el amor de mis nietos. Uy, gracias a Dios, ¿verdad? Ellos me abrazan y me besan y me peinan, y las chiquitas hasta me ponen colitas. Ahí me agarran y me ponen colitas, ¿verdad? Un día me fui con una colita para el más por menos. No me di cuenta. Y andaba yo, y cuando llegué a la casa pero nos cuesta recibir el amor de Dios. Pero déjeme decirle, amado hermano, déjeme decirle
que en este mensaje, estos mensajes que Dios nos está hablando del amor de Dios, le voy a decir cuál es la clave. Bueno, una de las claves, porque son varias, pero yo vengo para hablar de una de ellas hoy. ¿Está usted dispuesto a confiar lo suficientemente en las decisiones de Dios para usted? ¿Cómo la vio desde ahí? ¿Se puede usted abandonar a los brazos de Dios confiado totalmente por las decisiones que Él tome? Y esto se llama sometimiento a la autoridad. ¿Me están siguiendo esta mañana? Eso se llama sometimiento a la autoridad. La autoridad Dios la estableció y es parte de su amor. Qué lindo es recibir regalos y abrazos y cosas bonitas y que Dios me ama y que Cristo murió por mí y todas esas cosas que son beneficios del amor de Dios, amén. Pero qué diferente es decir: Señor, me someto a ti, confío plenamente en tus decisiones para mí, amén. Es interesante, hermanos, que en la Trinidad Dios es trino. La Biblia nos enseña que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo, dice yo no digo nada que el Padre no me mande a decir. Yo no hago nada que el Padre no me haga hacer. O sea, si hablamos de sometimiento, esto es sometimiento. Amén, hermanos. Y este es Jesús, es miembro de la Trinidad. ¿Me están escuchando esta mañana, hermano? O sea que Él, vamos a decir que hay una plena unidad tan increíble que cualquier cosa que haga Jesús ya está en perfecta armonía con la Trinidad. No necesariamente, hermanos. Recuerde a Jesús ahí en Getsemaní, orando y clamando. Dice que ángeles venían y le fortalecían, y él dijo: si es posible que esta copa pase de mí, Padre, que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es confiar en el amor de Dios, entregarse. Entonces vemos que hay autoridad y hay sometimiento en la Trinidad. El Hijo se somete al Padre. Y luego cuando Jesús habla del Espíritu Santo, dice: el Espíritu Santo, dice, va a tomar de lo mío y se los va a dar. Y el Espíritu Santo se somete al Hijo. Amados hermanos, hay autoridad y sometimiento nada menos que en la deidad. Que el Espíritu Santo nos traiga revelación y caigan escamas de nuestros ojos hoy, porque dentro de la deidad hay autoridad y hay reconocimiento de autoridad y hay sometimiento. Pero bueno, este fulanito, vamos a Isaías 14, este fulanito fue el que inició, el que abrió la puerta a la rebelión. Isaías capítulo 14. Y vamos a leer en el versículo 12. Isaías 14, 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. De hecho, esa palabra ahí, lucero, hijo de la mañana, en el latín se dice Lucifer. De ahí ya viene el nombrecito por si está pensando en ponerle algún nombre a su perrito o a alguien, ¿verdad? Lucifer. Ya sabemos de quién está hablando este pasaje, ¿sí o no? A ver, hermanos, estamos todos claros de quién se está hablando aquí. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y aquí el versículo 13 es la clave, hermanos. Aquí está el 13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré, yo subiré al cielo. Es una independencia terrible, amén.
Mientras el hijo está diciendo, no digo nada que el padre me diga que diga, no hago. Aquí está este ser, este arcángel, diciendo, yo voy a hacer aquí independientemente. Y no solamente se independizó en lo que quiso hacer, porque vamos a ver que este Lucero o Lucifer, más conocido hoy en día, dice la cédula de él, es conocido como Satanás. Si fuera que él dijo, no voy a hacer otra cosa que Dios no me mandó a hacer, ya estaba rebelde, ¿sí o no, hermanos? Pero no solamente eso, nada menos que quería quitarle el lugar a Dios. O sea, ve qué maneras. Entonces dice, tú que decides en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. El monte del testimonio era el trono de Dios, hermanos. Me sentaré a los lados del norte. Se sabía que todo este lenguaje tiene que ver dónde se encontraba el trono de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y oiga, qué desfachatez. Y seré semejante al Altísimo. Y bueno, le pasó lo que tenía que pasarle, y le va a pasar a todo mundo que se meta en ese estilo de vida. Amén. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Cayó el fulanito este. Hermanos, este ser se independizó. Quiso hacer las cosas por sí misma, no se quiso someter. Y aún más, él quería alcanzar, inclusive llegar a ser el mismo Dios, quitar a Dios de su trono, casi nada. Y entonces este ser es el que nos incita, es el que viene a tocar la puerta, como tocó la puerta de Adán y Eva en el Edén. Con que Dios dijo, con que Dios dijo. No es como Dios dice. Y hermanos, volviendo al inicio de discerniendo los tiempos y lo que está pasando en el país con este presidente que está tomando ciertas acciones, y que eso está alborotando a demonios de rebelión en toda la nación. Es muy importante que usted y yo estemos conscientes, hermanos, de que este ser, así como lo hizo él, y él terminó destruyéndose a sí mismo, él quiere destruirlo a usted. Amén. Hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren la protección de Dios sobre sus vidas y todo lo que ustedes hacen? Hice la pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren la bendición de Dios? Hermanos, en el sometimiento a la autoridad está la protección y está la bendición. Entonces, ¿qué tiene que hacer el enemigo? Ponerlo a usted en rebelión, para que ese es el hueco por donde va a venir la maldición. ¿Le pasó a él? Vamos a ver otro pasaje más adelante donde la Biblia nos habla de autoridad. Dice que los que no se someten a la autoridad acarrean para sí mismos destrucción. ¿Cuántos tenemos creyentes aquí despiertos hoy? Acarrean para sí destrucción. Le pasó al enemigo. Él sabe que él llega y le toca la puerta a usted, y entonces usted es el guarda de esa puerta, la abre o la cierra. Amén. Ve qué lindo el Señor. Ya vimos que hay autoridad en la Trinidad, en la deidad. Vamos a Efesios. Vamos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dicen las hermanas: uy, también que me caía el pastor. Ya me venía cayendo bien con los chistes y todo eso, ya así ya quedaba. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hermanos, ve al Señor con autoridad, Él en la deidad, autoridad y sometimiento, amén. Y ahora Él en la familia, Él pone
Autoridad, ¿por qué? Porque la autoridad es protección y bendición. La autoridad es protección y bendición. Cuando nos salimos de la autoridad, estamos abriéndole la puerta a don Lucifer. Amén, porque él viene para robar, para matar y para destruir. Otro pasaje más, aquí mismo en Efesios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces Dios pone un orden en la familia, y ese orden se llama autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad es protección y es bendición. Amén. Qué interesante. Vea, vamos ahora a Romanos. Vamos aquí en Efesios primero, antes de ir a Romanos. Efesios 6:5. Mire lo que dice. Dice: siervos. No, la palabra está diciendo aquí siervos, es como decir empleados. ¿Estamos claros? Cuando dice siervos, es empleados. De hecho, voy a decir empleados para ubicar ahí el contexto. Empleados, obedeced a vuestros jefes, a vuestros patronos. ¿Me están siguiendo? Empleados, obedezcan a sus patronos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces vemos el orden en la autoridad, en la deidad, perdón, vemos la autoridad en la deidad, autoridad y sujeción. Vemos que Dios establece la familia y le dice a las hermosas esposas, y siento que Dios las hizo súper lindas a ustedes, eso no hay ninguna duda. Y que como dice el dicho, echando a perder se aprende, ¿verdad? Dios hizo al hombre primero y le salió tan horrible, y entonces ya aprendió, y ya cuando hizo a la mujer salió lindísima. Eso no hay ninguna duda, hermanos, ninguna duda hay de eso. Pero así tan lindas y hermosas como ustedes son, dice, casadas, estén sujetas a vuestros maridos. Hay un orden de Dios, amén, hermanos. A nosotros nos hizo feos, pero a ustedes les dijo, y claro, y tienen que ser maridos que aman a la esposa de verdad. Maridos prepotentes, maridos machistas, maridos tiranos, eso no es lo que está diciendo la Biblia. Reprendemos al diablo y reprendemos a los maridos tiranos también en el nombre de Jesús. Pero es el orden de Dios, amados hermanos. Y luego le dice a los hijos que obedezcan a sus padres, que honren a sus padres. Y luego le dice a los empleados que honren la autoridad de sus jefes. ¿Cuántos están viendo el principio tan claro aquí, hermanos? Ahora sí, vamos a Romanos capítulo 13. Versículos 1 y 2. Somos la gente del libro, amén. Si usted no trae la Biblia el domingo, está bien, pero tráigala en su teléfono por lo menos. Yo no soy de los que digo, hay pastores que están diciendo ahora, usted tiene que traer la Biblia así. No. Si le gusta, vea esta que ando yo, vea. No hay que bibliota más grande. No tiene que andar una grande como esta tampoco. Si la anda, aunque sea en su teléfono, pero seamos la gente del libro, amén. ¿Me están oyendo hoy, hermanos? Ok, Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto es un principio que Dios estableció. Gracias a este principio, hermanos, Dios dice: ok, voy a crear el sistema solar, voy a crear un sol que es el que va a dar calorcito y todo lo que da el sol, hasta vitamina K da el sol. Voy a crear el sol y voy a poner los planetas en este orden. Voy a poner primero a la pura parte del sol, ¿la cual? A ver. ¿Ah? Mercurio. Estamos probando aquí. A ver cómo están, ¿verdad? La pegó. Después voy a poner a Venus. Y después voy a poner a la Tierra, el tercer planeta después del Sol. Y después voy a poner
a Marte, y ahí vamos a seguir, porque quería llegar hasta la Tierra, Marte y anterior Venus, porque la Tierra está colocada en el lugar perfecto. Si Dios la coloca un poco más allá, todos ustedes se mueren de frío, y no es que se van a morir, no se mueren, se congelan y se les para el corazón. Si los pone un poco más cerca, nos morimos de calor, ¿verdad? Si lo pone más allá, nos morimos de frío. Perfectamente Dios puso la Tierra a orbitar como el tercer planeta para que tengamos estos climas y no nos muramos de frío extremo o no nos muramos de calor extremo. ¿Cuántos dicen, Dios, gracias por la autoridad? ¿Por qué? Porque la autoridad es protección y es bendición. Vamos a aprendernos eso. La autoridad es protección y es bendición. ¿Qué tal que Venus se pone a decir, no, esto no me gusta, y se revela? Hermanos, déjenme decirles, si Venus se revelara, al salirse de órbita él mismo se destruye, porque hay una ley física, se llama la ley de Roche, por la atracción y la gravedad y todo esto. Un día que tengamos más tiempo les explico todo esto. Él mismo se destruiría, se desbarataría, pero no solamente Venus se destruye la Tierra, y el asunto se va en cadena, y hermanos, todo el sistema solar. Eso es lo que hace la rebelión, es destrucción, es el diablo. Vea que él mismo lo hizo nacer en su corazón y lo puso en práctica. Dice Romanos 13 que nos sometamos a todas las autoridades. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ve el versículo 2. O sea, el principio que está poniendo claro es: la autoridad viene de Dios. Es Dios quien estableció la autoridad. Entonces, este fulanito, este policía que anda por ahí, tiene una autoridad que es de Dios. Y entonces yo tengo que reconocer que el que tiene autoridad, Dios se la dio. Amén. Por eso dice, sométase. Ahora miren lo que dice el 2. Dice, de modo, como es Dios quien establece la autoridad, ¿verdad? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¡Wow! Por eso es que cuando andamos en la carretera, claro, mis carros no pasan de 100, ¿verdad? Porque son carros, están muy buenos los dos, pero están viejitos, ¿verdad? Sé que como que impresione yo que voy a pasar de 100, ¿verdad? No, aunque quisiera no puedo. Pero si la carretera dice 90 kilómetros, tengo que someterme a la autoridad. Ahora les voy a pasar un fly aquí, ¿verdad? Aquí entre nos nada más, entre nosotros y las redes sociales nada más, ¿verdad? Que las autoridades permiten un margen, gracias, de 20 kilómetros. O sea, si yo voy a 100 o 110, me la juego, ¿verdad? Por eso que les dije que he llegado a 100. Pero hermanos, tenemos que someternos a la autoridad. El que no se somete a Dios está resistiendo. A lo establecido por Dios resiste. Y por eso es que no le va bien a los hijos rebeldes, a los hijos que se creen doña toda y sacan pecho, ¿verdad? Y hermanos, y algo que quería decir también muy importante: estamos en una época donde se promueve la rebelión, donde nadie tiene que decirle a nadie nada. ¿De dónde vendrá eso? Dígame usted. A ver, ¿de dónde viene eso? Dígame, ¿de dónde viene? Del diablo. ¿Quién fue el que promovió este asunto? ¿Y con qué sentido lo hace? A ver, dígame. Para destrucción. No hay nada más fácil que hacer eso para destrucción. El enemigo lo sabe muy bien. Entonces, el que no se somete a la autoridad, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y aquí viene, esto es palabra de Dios para que ustedes digan: te alabamos, Señor. Oiga lo que dice: y los que resisten acarrean condenación,
para sí mismos. No es un asunto, ¿verdad? Que el que no obedece, bueno, ahí salado, ¿verdad? No, acarrea condenación. Hermanos, esto no es un juego. Amén. Dios de verdad la tiene toda. Yo conocí al Señor, hermanos, y la manera que Dios me alambró a mí es de esa manera. Yo estoy muy contento conmigo mismo. Déjeme decirle que yo me amo montones. Me encanta este hombre. Dios me hizo a mí de una manera que, con Él, ¿verdad? Que si Dios dice algo, para mí se acabó la discusión. Ese soy yo. No todo el mundo es igual y Dios tiene hijos diferentes, amén. Pero yo soy así. O sea, porque mi cerebro, Dios me hizo una persona muy racional. Ya yo sé que cuando Dios habla, es Dios el que está hablando. Amén. Que va a ocurrir a mí discutirle nada al Dios, por favor. Entonces para mí Dios dice algo y para mí sí acabó todo. Y cuando yo conocí al Señor tan tempranito, y yo tengo que decirlo, hermano, para la gloria del Señor, por eso me ha ido tan bien. Por eso es que mi vida ha sido tan prosperada y tan bendecida, porque yo aprendí el principio desde los 13 años y dije: bendito sea el Señor, Dios habla y yo obedezco. ¿Por qué? Porque la sujeción a la autoridad es protección. Primero protección, es y bendición. Y bendición. Los que, dice, resisten a lo establecido por Dios, acarrean condenación para sí mismos. Así que, mis amados hermanos, este principio tan lindo de la autoridad es una muestra del amor de Dios. Especialmente porque, bueno, primero porque Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios moral. Dios es un Dios ético. La bendición viene a través de la obediencia. Así está hecho ya todo. La Biblia dice que Dios no se puede negar a sí mismo. Él mismo se somete a su esencia. Es un Dios de principios, es un Dios moral. Entonces, Él nos ama tanto que Él estableció eso para protección y bendición nuestra. Podemos abandonarnos perfectamente en las manos del Señor con esta realidad. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses porque hemos tocado la autoridad de Dios en la deidad, entre esposo y esposa, entre padres e hijos, en lo que es el trabajo, la compañía, la sociedad misma. No leí, pero aquí en Romanos 13, el versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor. Usa la palabra magistrados, se está refiriendo a los gobernadores del gobierno civil. También Dios ha dado autoridad en ese nivel. Amén. Pero también Dios ha dado autoridad en la iglesia. Amén, hermanos. Vamos a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿De quién está hablando ahí? A ver. De la iglesia. ¿De quiénes específicamente? De los pastores y los líderes de la iglesia. Dice, le leo otra vez: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Note esa palabra: y os presiden, y os dirigen en el Señor, y os amonestan. Porque no solamente, papá no solamente ama, sino que amonesta, ¿verdad? Vea, con todo y los alcahuetes que somos mi esposa y yo con los nietos, pero terriblemente, o sea, exageradamente. Nos llevamos varias regañadas, especialmente de las nueras. Los hijos, como fueron buen chineados también, entonces seguramente dicen: no, pero las nueras dicen, las nueritas, ¿verdad? Usted verá a mi esposa y a mí corrigiendo, amonestando, disciplinando a nuestros nietos. Amén.
porque el amor también disciplina. Amén, hermanos. El amor también disciplina. Entonces dice: a los que os presiden y os amonestan. Dice: reconózcanlos. Dice: reconózcanlos. Y dice el versículo, es que se me brincó aquí Tesalonicenses, yo creo. No, está bien, estoy bien. Dice, versículo 13, dice: y que los tengáis, ¿cómo dice? Yo ya me conocen, soy un maestro de la Biblia y noto cada palabrita, ¿verdad? Con solo que hubiera dicho y los tengan en estima, para mí hubiera sido suficiente. Pero note que dice: y los tengan con mucha estima y amor por causa de su obra. Y luego Pablo, ¿verdad?, que es un hombre del Señor increíble, sabe que está tocando la llaga, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Y luego dice: tened paz entre vosotros. Estén tranquilos. Amén. Estemos tranquilos, amados hermanos. Dios sabe lo que hace. Y por eso les preguntaba: ¿confiamos lo suficiente en Dios como para que Él tome las decisiones por nosotros? Amén. Tengamos paz. Es protección, es bendición. Ve que interesante, la Alianza Evangélica, hermanos, determinó el último domingo de julio como el día del pastor. Yo sé que hace 8 días aquí, porque estábamos conectados en el culto en que andamos allá en Imperio del Siquirres, de Limón. Imagínense, andamos un pueblo allá bien metido y todo lo demás, pero ahí iba mi esposa con el culto. Y se celebró, me parece, el día del pastor hace 8 días aquí, ¿verdad? O por lo menos pero realmente es hoy. O sea, hoy es oficialmente. Ahora trabajo en la Alianza Evangélica, entonces oficialmente hoy es. Y qué interesante que hoy yo iba a hablar de autoridad como una muestra del amor de Dios. Es que interesante. Yo hoy en la madrugada, por cierto, el Espíritu Santo le da por hablarme a mí en las madrugadas. Mi esposa se levanta porque el Espíritu Santo le abre. Yo me quedo acostadito, ¿verdad? Ahí el Espíritu Santo, Él me conversa, pero ahí estoy yo, horizontalmente. Y me recordaba el Señor: hoy es el día del pastor. Mis amados hermanos, Dios tiene grandes cosas para esta congregación. Él ha empezado a hacer cosas lindas en medio nuestro. Yo me siento contento hoy de estar predicando con la casa llena. Alabado sea el Señor. Y hace como un mes, y Moisés y Catherine se acordarán mejor si hace cuánto es. Hoy en día, a la edad mía, hermanos, uno dice: hace un mes, hace 15 días, y quién sabe cuándo fue eso. Pero el Espíritu Santo, que le da por despertarme en la madrugada a mí, a cierta hora, generalmente después de las 4, a veces hasta las 5, entre esa hora, entre 4 y 6, y no son todos los días que me despierta el Espíritu Santo, pero Él le da por ahí y me empieza a hablar, y es riquísimo cuando eso pasa. El Señor me dijo estas palabras. Me dijo: voy a darle a la iglesia del Rey la unción de la multiplicación. Y el Señor me dijo: esta multiplicación va en 2 vías. Una es en multiplicación de miembros, y la otra es en multiplicación de todo lo que hacen. O sea, en su vida, en su negocio, en su trabajo. El Señor inclusive el Señor me dijo esto, me dijo: hay algunos que están pensando en abrir algunas cosas, ideas, negocios pequeños. Y el Señor me dijo: voy a traer multiplicación ahí. Queremos ver nuestra congregación bendecida, ¿sí o no, hermanos? Queremos ver muchas personas que conozcan de Cristo y que no quepa aquí el lugar. Y tengamos que hacer, Dios sabrá ya qué vamos a hacer. Pero mis amados hermanos, vamos a abrir la puerta de la rebelión, donde el enemigo va a venir y va a destruirnos, o vamos a abrir la puerta de la protección y de la bendición. Es nuestra prerrogativa, ¿sí o no?
es nuestra propia decisión. Pero hoy mismo vamos a tomar una decisión como iglesia. Amén. ¿Cuántos quieren acompañarme para hoy mismo tomar esa decisión? Y que sea testigo delante de las huestes y potestades que estamos tomando esa decisión. Y que toda rebelión, espíritu de rebelión y todo asomo de rebelión, porque está sucediendo en todo Costa Rica por causa de lo que está pasando en la autoridad mayor, que toda operación del enemigo, la iglesia del Rey hoy va a ser protegida, va a ser, ¿cuál es una palabra que usamos mucho a veces? No sé por qué se me olvida, pero va a ser protegida, pero no me vino la palabra que quería usar. ¿Se dan cuenta? Como ya uno se le va olvidando. Vamos a ser protegidos, vamos a ser guardados, y se va a levantar un muro por nuestra decisión, porque somos guardas de la puerta. No va a pasar automáticamente, mi hermano, bajémonos de esa nube, por favor. Para eso son los guardas de las puertas. Esa persona permite o no permite. Pero si hoy unánimemente lo decimos juntos y lo determinamos, los muros del cielo van a estar alrededor nuestro. Y todo lo que el enemigo quiera para mal se va a volver para bien. Porque Dios nos ama mucho. Por eso. Amén. Por esa es la razón. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a tomar esta decisión. Reconozcamos, hermanos, la autoridad del Señor primero que todo. Reconozcamos la autoridad en el hogar, esposo, esposa, mamá, papá. Reconozcamos las autoridades en nuestros trabajos. Reconozcamos la autoridad civil, siempre y cuando cada una de esas autoridades se someta al Señor, por supuesto. Amén. ¿Está claro eso? Reconozcamos la autoridad en la congregación, en la iglesia. Amén. Y vamos a protegernos a nosotros y vamos a proteger a nuestra familia. Mi esposa y yo, hermanos, 44 años de casados, y hasta el día de hoy el diablo sabe que nos paramos firmes cuando algo quieren pasar en nuestra casa. Él lo sabe. Él lo sabe. Mi esposa y yo peleamos. Y mi esposa es más peleona que yo. ¿Verdad? Pero protegemos nuestra familia. Ahora que tenemos nietos y a veces llegan a la casa con alguna situación que les dijo un compañerito, que les dijo una maestra. Hermano, yo no aguantaba ni medio, así se los digo, ni medio aguantaba yo. Cuando un hijo mío llegaba y me hablaba algo de una maestra, usted me veía al día siguiente hablando con esa maestra. No aguantaba ni medio. Hay que proteger a nuestra familia, hay que proteger a nuestra esposa, hay que proteger a nuestros hijos, hay que proteger a nuestra iglesia. Amén. Y hay que honrar la autoridad. Dice, los tengamos con mucha estima. Hay otros pasajes ahí que no me dio tiempo para leerlos, donde habla de honrar a los pastores con nuestros bienes, donde dice 1 Timoteo 5:17, dice, sean dignos de doble honor. Doble honor. Y cuando usted estudia la palabra honor en el griego, y no estoy promoviendo esto, pero estoy leyéndole la palabra, lo que dice, pero para que veamos cómo desde el cielo se ven estas cosas. Cuando dice doble honor, usted traduce honor en el griego y está diciendo doble salario. ¿Verdad? Que no es el tema aquí, ni mucho menos, pero nada más lo quiero decir para que veamos cómo es este asunto de la autoridad. Amén. Así que vamos a proteger y bendecir hoy, que es Día del Pastor, proteger a los pastores, no permitir ninguna cosa, situación que vaya a dañar a nuestra iglesia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque hablamos del reino de Dios. Tu palabra lo habla por todo lado. Y el reino de Dios no es nada más que el gobierno de Dios.
porque todo es gobierno, porque tu palabra nos habla que tú estás sentado en el trono y todo es autoridad, Señor. Sabemos que la fisura que se dio para la destrucción viene a través de un rebelde. Y Señor, no queremos ser rebeldes como esposas, como hijos, como empleados, como ciudadanos de Costa Rica, como miembros de la Iglesia del Rey, Señor, porque reconocemos hoy y lo confesamos con nuestra boca que el sometimiento a la autoridad es prueba de tu amor. Tú nos amas y por eso nos proteges y nos bendices también, Señor. Enséñanos a cada uno aquí a hacer puertas, guardas de las puertas y no permitir nada de esto. Ahora, si juntos vamos a orar, hermanos, yo soy la cobertura de autoridad sobre esta iglesia, no solamente porque Dios nos usó a mi esposa y a mí como fundadores, sino también porque soy el pastor de Moisés y Catherine, así como hay otros pastores que también yo pastoreo. El domingo pasado y hoy vieron al pastor Ted aquí, él es mi pastor, así que yo también estoy bajo autoridad. Hoy anda predicando en una iglesia en Moravia que también es parte de nuestras iglesias. Hermanos, este asunto de la autoridad, en 50 años desde que conozco al Señor, le digo, es la bendición. No le abra la puerta al diablo en ninguna de estas áreas que hemos hablado hoy. Yo quiero que pase mi esposa aquí también y vamos a hacer una oración juntos. Una decisión vamos a tomar hoy de que vamos a decir, Señor, nos vamos a someter a tu autoridad. Vamos a recibirla como parte clara de ese amor tuyo para con nosotros. Amén. Así que repitan conmigo, digan, Padre Dios, en el nombre de Jesús, como iglesia del Rey, como familia de la iglesia del Rey, como puertas guardas de las puertas de la iglesia del Rey, tomamos la decisión hoy de no dejar entrar a ningún tipo de rebelión. En el nombre de Jesús confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. Te amamos a ti, Señor. Creemos que la autoridad es una prueba de ese amor tuyo para con nosotros. Queremos la protección, queremos la bendición para nosotros, para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestra empresa, para todos nuestros familiares, para nuestra iglesia, para nuestra nación. Y por eso ahora mismo tomamos la decisión de someternos a ti, Señor, y honrar la autoridad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Es una bendición poder llegar hasta donde tú estás con la alabanza, la adoración, el mensaje de la palabra de Dios. Recuerda, estamos para servirte. Solamente mándanos un mensaje por WhatsApp o una llamada y vamos a estar orando por ti. También agradecemos cualquier donación que puedas dar para que nosotros podamos seguir llevando el mensaje de salvación, las buenas noticias a muchas otras personas que lo necesitan. Recuerda, puedes vernos todos los domingos, estamos en vivo, no te lo pierdas y comparte con otras personas. Que Dios te bendiga.